incluso a tener la persona algún tipo de lesión, pero es una lesión bastante leve. O sea, es como que alguien por ahí se ha tropezado, se ha caído, se puede haber rasmillado la rodilla, pero no ha pasado más. ¿Cuándo se convierte en un accidente? ¿Alguien si puede participar, por favor? Tomando en cuenta de que si la caída conlleva a una lesión mucho más grande, ¿no? O sea, en el sentido de que la persona ya no tiene una lesión leve, sino puede llegar a tener una lesión bastante fuerte, ¿no? Entonces, se considera accidente cuando la lesión en realidad llega a ser de gravedad, ¿ya? Eh, Estábamos hablando un poco sobre las normas, les mencioné una de ellas que es la norma OSHA. La norma OSHA nos establece algunos parámetros que tienen que ver con distintos tipos de trabajos, ¿ya? Entonces, les voy a compartir ahora la pantalla. Ahora ya deben estar viendo. Y básicamente, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver según la norma OSHA son algunos aspectos de seguridad de trabajos electromecánicos. Hablamos de trabajos electromecánicos porque en realidad dentro de la labor que ustedes van a tener en su puesto de trabajo, generalmente son trabajos eléctricos, ¿no? Pero en algún momento van a tener contacto con trabajos que tienen que ver con equipos electromecánicos, ¿no? Por ejemplo, un segundito, por favor. Por ejemplo, como es el caso de ustedes realizando el tema de ducteado, ¿no? Al momento de hacer alguna instalación eléctrica, nosotros empleamos el uso de la moladora, ¿no es cierto? Para hacer todo lo que es la canalización. Entonces, de alguna manera, los riesgos y los elementos que tenemos que tener en cuenta como seguridad en los puestos de trabajo no son netamente eléctricos. Evidentemente, en algún momento habíamos mencionado las 5 reglas de oro y lo que es el loto, que alguien por ahí también estaba mencionando, no sé si recuerda, que en su momento también vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces, dentro de los trabajos electromecánicos, tenemos el tema de reparación, mantenimiento de herramientas eléctricas y maquinaria menor. ¿Cuáles son estas herramientas eléctricas y maquinaria menor? Es lo que les comentaba, por ejemplo, el caso de las amoladoras. Entonces, la amoladora es una herramienta que nosotros como eléctricos utilizamos bastante. Cuando compramos un equipo nuevo, bueno, tenemos garantía de que va a trabajar por un tiempo prolongado, ¿no? Sin presentar ningún tipo de desperfecto. Pero después de esto, los equipos tienen que estar sujetos a algún tipo de mantenimiento para evitar fallos, porque generalmente los fallos de los equipos están asociados a 3 elementos. Uno de ellos es pérdidas económicas, o sea, si están trabajando para alguna empresa, algo, es un deterioro del equipo, es una pérdida económica, que también puede ser pérdida para el lugar en donde están trabajando. El trabajo que lo van a realizar no lo van a realizar bien, va a salir mal. ¿Por qué? Porque el equipo está defectuoso. Y lo otro que es también bastante importante es el tema de la integridad del operario, la persona que está manejando la moladora, ¿no? Entonces, generalmente estos equipos tienen que estar sujetos a reparaciones, mantenimientos constantes, ¿no? Dice maquinaria menor porque, como les digo, no vamos a trabajar, por ejemplo, con tornos o máquinas, herramientas más grandes, ¿no? Pero sí este tipo de herramientas entre taladros, amoladoras, que dentro de su tarea de mantenimiento está el tema de revisión de escobillas, el tema de limpieza, revisión de puntos de conexión para que no haya cortes. Es normal, miren, que en algún caso por mal manejo del cable de la moladora a veces lo enrollamos en el pie y estamos cortando en el piso, lleguemos incluso a deteriorar el recubrimiento que éste tiene, ¿sí? Entonces sí es bastante importante el tema de reparación y mantenimiento por esos 3 elementos que les decía, ¿no?
Uno, pérdidas económicas que pueden ser tanto para la empresa o para ustedes mismos, si tal vez ustedes son los dueños de la empresa y son sus equipos, es una pérdida económica. Pérdida económica para el lugar donde están trabajando, que después ustedes van a tener que reponer. Y lo otro que tiene que ver con el tema de integridad física, ¿no? Lo que es el tema de seguridad de las personas. De esta manera, segundito. Entonces tenemos diferentes tipos de equipos también, ¿no? Motores bencineros, estacionarios y portátiles. En el tema de motores bencineros, se refiere a estos equipos que es los motores que convencionalmente nosotros conocemos, los motores eléctricos, ¿no? Esos motores que nos permiten accionar alguna bomba, nos permiten accionar sistemas de transmisión, con lo que trabajan las máquinas prácticamente. Los estacionarios corresponde a la otra categoría, que es equipos de combustión, ¿no? O sea, equipos que trabajan con gasolina, combustible. Los hay como motores y también los hay como generadores, ¿no? Estos equipos estacionarios. Y también están los portátiles, ¿no? Los portátiles que generalmente trabajan con corriente continua, ¿no? Estos motorcitos que utilizamos para los taladros, para las amoladoras, ¿no? Que generalmente se emplean en las empresas. En algunos casos, esto, bueno, ya es un poquito más mecánico. Es importante hacer revisiones, ¿no? Dependiendo del tipo de equipo, si contiene alguna caja de cambio, algún sistema de embriague, algún sistema de transmisión, frenos. Aquí nosotros, más que en el sistema de caja de cambio, sistema de embriague, dirección mecánica e hidráulica, nos estaríamos refiriendo a los elementos de transmisión, ¿no? Si nosotros en algún momento tenemos la oportunidad de trabajar en algún taller hay distintos tipos de equipos. Ya les había dicho, ¿no? El taladro es uno de los equipos que normalmente nosotros utilizamos y los hay portátiles, así como también los hay estáticos, ¿no? Que se los conoce como taladros de banco. Estos taladros de banco tienen elementos de transmisión, tienen correas, ¿no? Entonces esas también tienen que estar sujetas a mantenimiento. Una falla en la correa podría implicar que ésta reviente, ¿no? Hay un error bastante frecuente que nosotros tenemos con respecto. Hay un error bastante frecuente que nosotros tenemos con respecto a los equipos, ¿no? Y eso se considera como riesgo en seguridad industrial. Por ejemplo, estos taladros de banco, así de fábrica, vienen con protectores. Hay un protector, una carcasa que viene para lo que es el sistema de transmisión por correas. Hay otro que viene como un elemento de protección ya para el operario. O sea, es como una especie de acrílico que separa la visión, el rostro del operario del taladro en funcionamiento. Y esto se debe a que el taladro al momento de funcionar comienza a desprender viruta, ¿no? La viruta es ese desgaste del metal que comienza a salir, ¿no? Entonces, generalmente nosotros en los talleres vemos las máquinas, pero uno sin protección del sistema de transmisión y otro, muy pocos conocen que el taladro de banco tiene un protector como una especie de acrílico para evitar que la viruta salte, ¿no? Entonces generalmente ¿qué se hace? Se retira estos equipos. En el caso de las amoladoras, y ahí hay que tener mucho cuidado, está el tema de retirar el plato, ¿no? Ustedes conocen una amoladora, ¿no es cierto? Sí, teacher. Sí, que. Conocen, perfecto. La amoladora tiene un plato, ¿no es cierto? Sí. Ya. Hay amoladoras grandes y amoladoras pequeñas, ¿correcto? Sí, sí. Las de 7 y las de 4,5 vienen, ¿no es cierto? En algunos casos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la amoladora pequeña, pero tenemos un disco bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el plato. Sacamos el plato. ¿Está correcto eso? No. No está correcto, ¿no? No está nada correcto. Entonces, estamos quitando la protección que nosotros tenemos.
¿De qué nos protege el plato? Les pregunto. De la virutilla, Inge. De De la, todo accidente que nos puede pasar, ingeniero. de todo accidente, de eso que decía Jimmy por ahí de la virutilla. Esa virutilla es el material que desprende al desgastar el material, el metal, que sale a una temperatura elevada. Si uno retira el plato, lo que hace el plato es dirigir esa viruta hacia otro lado que no sea nuestro rostro y nosotros podamos trabajar. Aparte de que nosotros necesitamos los lentes de protección y una careta de protección. Una lesión de una de esas virutillas que les salte en el ojo, la quemadura les va a dejar un callo, ¿no? Entonces es bastante peligroso, ¿sí? ¿Cuál es el otro riesgo, pero? Tiene otro riesgo. Nos podemos cortar los dedos por una mala manipulación a veces cuando el disco es bien grande, cerca donde la manija de la moladora no llega, puede cortarte el dedo, digamos, si lo agarras mal. Ya. Por otra parte, no es solamente eso. Hay algo que hay que fijarnos, que Que, es bien importante. ¿Querías decir algo, Pedro? sí, profe, el ruido más de que realiza la moladora, tener los oídos también puede ser. ¿Ya? Para eso usamos protectores auditivos, pero en realidad el plato no protege del ruido, ¿no? Lo otro que es bien importante y no es, tal vez es de su conocimiento, cuando uno compra un disco, ¿qué es lo que tiene que revisar? Uno, lo más importante, el tamaño que sea de acuerdo a la moladora, ¿no? Pero ¿qué otra cosa tendría que revisar? La fecha de vencimiento, ingeniero. Eso, la fecha de vencimiento. Los discos tienen fecha de vencimiento. Y además de eso hay que ver si no tiene ninguna fisura, ni no está lastimado. ¿Por qué? Porque una fisura, hablamos de alrededor de más de 5000 RPM, ¿no? En el caso de una moladora pequeña. Entonces, es destructivo, ¿no? Es bien destructivo por el tema de vibración. Esa fisura se podría convertir en una fractura y el plato nos protege de eso también. Lo otro es importante, ¿no? Antes de colocar siempre hay que revisar el vencimiento de los equipos. No es usar nomás, ¿no? Para cualquier cosa siempre hay que tener cuidado. Eh, Después de eso, bueno, temas de reparación, mantenimiento de bombas, eh, ejecutar reparaciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas provisionales en cualquier obra. Esto conlleva a revisar el tema de cableado, revisar puntos de conexión que estén bien conectados, que no haya chispas, ¿no? Más que todo si trabajamos en un taller o en algún lugar donde tenemos algún tipo de combustible. No solamente oxigas, soldadura especial, ¿no? Sino cualquier tipo de combustible. No se olviden, en algunos casos al momento de hacer la canalización, bueno, generalmente viene primero la parte eléctrica, después de eso viene la parte de gas, ¿no? Entonces, el gas es un combustible, entonces siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta o algo que deseen comentar. Como usted mencionaba, Inge, en esto del riesgo que podríamos ocurrir con este tipo de equipos, mencionó la moladora. La moladora es el número uno de las herramientas que, digamos, provocan este tipo de accidentes y ha ocurrido accidentes fatales, ¿no? Muchos han perdido ojos, han perdido dedos y algunas otras extremidades del cuerpo por no saber utilizar esta herramienta. Es una herramienta muy delicada y extremadamente peligrosa que hay veces nosotros como trabajadores subestimamos, ¿no? Como usted dice, el alto RPM que tiene esta herramienta. Y eso es muy recomendable, ¿no? Volverlos a repetir a cada uno que manejamos este tipo de equipos porque el perder un dedo, el perder un ojo, no lo vamos a volver a recuperar, ¿no? Y es mejor volverlos a repetir y que se les quede a cada uno en la cabeza para que podamos seguir también con nuestro trabajo normal, digamos, ¿no? Que realizamos del día a día. Muchísimas gracias, Jamie. Acotando un poquito a eso, esto como experiencia laboral personal, no sé si les había comentado, ¿no? En un puesto de trabajo, creo que sí, de la persona que por hacer un mal uso de la moladora le sacó el plato porque la otra moladora grande le estaban usando, puso un disco, no revisó el disco que estaba ya vencido
y comenzó a trabajar con la moladora sobre la cabeza, ¿no? Entonces, lamentablemente el disco se ha roto y ha impactado un pedazo en el rostro del trabajador. Ha impactado parte de la nariz y ha comprometido un ojo. Lamentablemente el ojo después lo ha perdido, ¿no? Y el otro ojo estaba de alguna manera también comprometido, pero en progresión, o sea, de a poco estaba perdiendo la visión. Entonces sí es bastante peligroso. Miren, les hablo mucho de la moladora porque, así como les decía, en instalaciones ustedes trabajan con amoladora. Todo lo que es el proceso de canalización, pueden agarrar cincel, pueden agarrar combo, pero al final la mayor parte del trabajo, por hacerlo más eficiente, utilizan la moladora. Entonces es una herramienta que sí hay que tener bastante, bastante cuidado. No, entonces muchas gracias, Jimmy. ¿Alguien más que quiera aportar algo, quiera comentar algo? ¿Ya? Lo otro que vamos a ver tiene que ver, bueno, con lo que son lugares de trabajos, ¿no? El tema de saber si nosotros estamos realizando un trabajo en interiores o exteriores. ¿Es lo mismo realizar un trabajo en interior que exterior? No. Si hacemos en exteriores, bueno, obviamente el tema de protectores, protector auditivo, todo eso no nos tiene que faltar, pero no es lo mismo que hacerlo en interiores, porque en los interiores tenemos que tener mucho cuidado del entorno, ¿no? De los equipos que están alrededor, si la actividad, el trabajo que estamos realizando va a afectar. Si es necesario delimitar el área de trabajo, poner conos o poner algo, cosa que las personas no se acerquen, porque lo que estamos haciendo podría implicar algún tipo de riesgo, ¿no? Lo otro es trabajar a nivel del terreno en la reparación de maquinaria de taller, que también es un puesto de trabajo. Lo otro es en altura en el montaje de elevadores, plantas, instalaciones eléctricas aéreas, procesos de soldadura, mantenimiento y estructuras metálicas. Esto del trabajo en altura no solamente es para trabajos de estructuras, ¿no? Ustedes también tienen trabajo en altura, ¿sí? Ustedes también tienen trabajo en altura en el sentido de que en algún momento suben postes o tienen que usar alguna escalera para poder subir y hacer alguna instalación. En industria, bueno, no se cumple a cabalidad esto al momento de hacer instalaciones domiciliares porque se trabaja con lo que se tiene. Tenemos escalera, bueno, utilizamos la escalera, ¿no? Pero lo que dice la norma es que alturas mayores a 2 metros, esto es importante, alturas mayores a 2 metros, les exige a ustedes que utilicen arnés y que utilicen un andamio, en el caso de hacer alguna instalación eléctrica, por ejemplo, ¿no? Por más que sea cambiar un foco. En las industrias se controla bastante esto, ¿no? Si el trabajo es más de 2 alturas, tiene que ser un andamio y tiene que ser un andamio certificado. O sea, va alguien y certifica que el andamio está correctamente armado y la persona puede realizar el trabajo. Es por eso que alguno de ustedes en algún momento comentó, ¿no? Nosotros tenemos que hacer trabajo y los DSMS vienen, nos fiscalizan y al final no tenemos tiempo para hacer, ¿no? Entonces, es ese tipo de revisiones que hacen que el trabajo de nosotros como operarios demore más, ¿no? Porque vienen otros, fiscalizan y tienen que revisar que todo esté en orden, nosotros tengamos nuestro arnés, el andamio esté correctamente armado, ¿no? Es lo que se considera como trabajos en altura, ¿no? Al margen de eso, cuando son trabajos con mucha altura, ¿no? Eso para el tema de los linieros, por ejemplo, por norma se les tiene que someter a pruebas de presión, ¿no? Si la persona tiene presión alta es un poco peligroso, va a subir y podría desmayarse, ¿no? Entonces es un poco peligroso. Se somete a distintos tipos de pruebas que certifiquen que la persona es apta para trabajar en altura, ¿ya? Entonces tenemos trabajos en altura. El tema de escaleras, pasarelas, andamios también está sujeto, por si acaso, al uso del arnés, ¿no? El arnés casi para todo se usa. Si estamos en una pasarela, estamos en un andamio, obviamente estamos trabajando a altura. Entonces sí requerimos lo que es el arnés, ¿sí? Algunos otros riesgos que están presentes en áreas de trabajo. La exposición a ruido,
¿no? Hablaban por ahí el tema de la misma moladora, ¿no? Produce bastante ruido. El contacto con partículas en los ojos, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema de el desbaste que produce la moladora. Incluso cuando nosotros estamos trabajando con el concreto, se crea como una especie de arenilla, estamos triturando el cemento, ¿no? Entonces, de esa manera, eso puede igual entrar a los ojos y causar irritación, ¿no? Contacto con elementos cortopunzantes, manipulación de herramientas de la especialidad con materiales cortantes como planchas. No solamente planchas, ustedes también utilizan herramientas de corte, ¿no? Los mismos alicates de punta, ¿no? Hay distintos tipos de herramientas que ustedes utilizan que llegan a tener filo. Contacto con energía eléctrica en el uso de máquinas de soldar, herramientas eléctricas o en la ejecución de cualquier tipo de mantenimiento o instalación eléctrica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de energía eléctrica, generalmente tenemos que hablar de desenergizar, ¿no? Tenemos que desenergizar. Y dependiendo de la planta, tenemos que usar aterramiento. No sé si alguna vez habían escuchado este término de energía remanente. No sé si alguna vez habían escuchado, No, Inge, ¿no? Energía remanente. Ustedes en algún momento van a llevar la parte de neumática, por ejemplo, ¿no? Energía remanente. Yo quiero hacer mantenimiento de mis líneas de aire comprimido, ¿ya? Entonces apago el compresor, pero el hecho de que haya apagado el compresor no quiere decir que ya no hay presión ni aire en las líneas, ¿no? Sigue habiendo presión y aire, y presión elevada, por si acaso, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es esta energía remanente que ha quedado, o sea, lo que ha sobrado después de que hemos apagado el compresor, tenemos que purgar. Entonces, en las líneas neumáticas, instalaciones electroneumáticas, tienen puntos que se los conoce como de purga. Entonces, por ahí abrimos una válvula y por ahí va a comenzar a soltar todo ese aire remanente, ese aire que ha sobrado, ¿ya? Por otra parte, en el caso de energía eléctrica, no tenemos una válvula, ¿no? Pero sí tenemos puntos de aterramiento, ¿no? Entonces, dependiendo con qué tipo de tensión estamos trabajando, sí se tiene que aterrar. ¿Por qué? Porque la energía queda ahí remanente y genera un campo magnético que si es muy elevado, con un arco eléctrico, sin necesidad que tengamos contacto, ¿no? Es por eso que en subestaciones de alta tensión piden al personal que esté a cierta distancia si es que no tiene el equipo apropiado, que es dieléctrico. Entonces pide que esté a cierta distancia, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer una descarga para poder realizar el trabajo, ¿no? En nuestro caso es más que todo desenergizar, ¿no? Porque la energía remanente que queda es bastante baja, bastante baja, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esto, y ahí es donde entra este término que les comentaba, que es de energía remanente, ¿no? Y existen otros tipos de elementos, ¿no? Podemos tener trabajos con elementos calientes, los mismos motores, ¿no? Cualquier otro elemento que esté sujeto a fricción. Caídas al mismo nivel al circular por la obra, ¿no? O en los andamios por acumulación de diversos materiales. ¿Qué quiere decir esto? El lugar, el puesto de trabajo, generalmente incluso nosotros tenemos estuches especiales que los cargamos con nosotros y eso es para que el espacio esté despejado, ¿no? No tenemos que poner cosas ni objetos, peor todavía si estamos trabajando en la altura, no solo porque nos obstaculice a nosotros, sino porque estos objetos pueden caer y lastimar a alguien, ¿no? A eso más que todo se refiere. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda o desean comentar algo, alguna pregunta. Hablaba de los arneses, Inge. No hemos enfatizado en la línea de vida que va acompañado del arnés, ¿no? Porque eso tiene que ir anclado a un punto fijo donde sea, digamos, también normado por supervisión. Correcto, Jimmy. No hemos entrado en detalle de los arneses porque cuando hablemos de EPPs vamos a hablar del arnés.
Entonces, la línea de vida que dice el compañero es una línea muy importante y se le dice de vida porque en realidad si nosotros caemos es lo que va a evitar que impactemos contra el suelo, ¿no? Y se toma cierto tipo de consideraciones, al margen de que también hay distintos tipos de arneses. No hay algunos arneses que vienen solo para la cintura y hay otros que vienen con la pechera más. Entonces hay también distintos tipos de arneses, ¿no? Entonces, está bien, Jimmy, si es correcto eso que mencionas, que lo vamos a mencionar con más detalle cuando veamos los EPPs. Gracias, Inge. Ya, a ti, Jimmy. Muy bien. ¿Alguien más que desee comentar, desee preguntar algo? Ya, continuaremos. Después de esto, tenemos los mismos riesgos presentes en áreas de trabajo. El trabajo que ustedes tienen, en algunos casos puede ser de contacto directo con los equipos, maquinarias, ¿no? Las caídas en altura a la ejecución de mantenimiento de instalaciones eléctricas o montaje o cualquier tipo de trabajo es bastante evidente. La caída en altura no solamente se considera una caída de 2 metros, como nosotros consideramos altura. Puede ser también alguien que se haya resbalado o alguien que haya tenido algún incidente por el estilo o que se haya convertido en un accidente, ¿no? El tema de golpes en las manos, en los pies, con las superficies. Es por eso que usamos botines de acero y usamos guantes también, ¿no? Aquí es donde entraba esas otras 5 reglas que vimos en el video, no sé si recuerdan. El tema de concentración cuando uno está trabajando es bastante importante, ¿no? Así como estamos viendo en la imagen, en algún momento podría haber lo que es atrapamiento, ¿no? Como les decía, el área de la carrera es bastante grande. O sea, pueden trabajar con el tema de alta tensión, media tensión, baja tensión, instalaciones eléctricas, mantenimiento de instalaciones eléctricas. Y eso va a requerir de que ustedes tengan contacto también con algunos equipos, algunas máquinas, vayan a revisar tableros. Al momento de revisar tableros tienen que verificar el funcionamiento de la máquina, el equipo. Entonces, de alguna manera tienen también este tipo de riesgos, ¿no? Exposición a radiación, inhalación de humos. Esto es interesante. Ustedes en algún momento, es por eso que esto está por acá, en taller electromecánico van a llevar soldadura, ¿no? La soldadura, así como tal, bueno, dependiendo del tipo de proceso, produce una radiación bastante elevada. Y también produce lo que se conoce como gases de protección. Son humos que tienen partículas metálicas. Bueno, en la actualidad con el tema de la pandemia, esto de las partículas metálicas que están en estos gases, lo subsanamos con el barbijo, ¿no? Con el KN95. El N95 o el pulmosant se utilizaba generalmente para este tipo de trabajos, ¿ya? Y por si acaso los barbijos tienen tiempo de duración. ¿Por qué? Porque todas estas partículas que uno está aspirando se van concentrando en el filtro del barbijo, que llega un punto en el que se satura y ya no está funcionando como filtro. Prácticamente, o sea, tienen un adorno en la cara. Entonces, esto pasa por ejemplo con los trabajos de soldadura, ¿no? Se hace un trabajo de soldadura, incluso te dura horas, ¿no? Las horas de soldadura. Y nosotros con nuestros barbijitos estamos pues 1 mes, 2 meses y hasta era blanco y ahora está plomo negro, ¿no? Tienen tiempo de duración. El otro que tiene que ver con la radiación es la careta de protección que uno utiliza, por ejemplo, al momento de soldar. Eh, protege de 2 cosas. Uno, la intensidad del destello, ¿no? Y es por eso que el lente que se usa es muy oscuro. Y el otro, el material de la careta, que ayuda, se lo conoce como cuerpo negro, ayuda a repeler la radiación y que llegue a su rostro de ustedes. Si ustedes agarran y comienzan a soldar sin careta, 1, se van a quemar la cara y 2, van a tener una irritación bastante fuerte en el ojo. La irritación se debe al nivel de radiación y temperatura que produce resequedad. Esa resequedad les va a durar por lo menos 1 o 2 días, ¿no?
Entonces, son algunos aspectos que uno tiene que tomar bastante en cuenta. Más que todo ustedes que en algún momento van a entrar a taller y van a comenzar a realizar trabajos de soldadura, ¿no? El oxicorte, el tema del uso de tanques de acetileno, oxiacetileno, produce una radiación menor que la del electrodo. El electrodo produce una radiación bastante fuerte, ¿ya? Entonces, cualquier cuidado siempre está de más, ¿no? La intoxicación por el ingreso de benceno en la piel o algún otro combustible, y no solamente benceno, cualquier otro tipo de elemento, y es por eso que en algunos casos tenemos que usar guantes. En el tema de refrigeración, por ejemplo, ustedes en algún momento van a llevar refrigeración. La refrigeración, bueno, si nosotros hablamos del tema de reparación de estos equipos, de los contenedores, de las heladeras, de los freezers o equipos más grandes, cámaras frigoríficas, aunque en el caso de cámaras frigoríficas el material es diferente, en equipos como heladeras, freezers, se tiene lo que se conoce como lana de vidrio o fibra de vidrio. Esta fibra de vidrio produce cáncer y produce, en algunos casos de las personas que tienen alergia, produce bastante irritación en la piel cuando tenemos contacto. Y peor todavía, en algunos casos he visto que están desmontando la heladera, el freezer, sacan la lana de vidrio con las manos, sin guantes, comienzan a sentir ardor y lo primero que hacen en el reflejo es llevar las manos a los ojos. Entonces están llamando lana de vidrio a los ojos, peor todavía, ¿no? Entonces son algunos cuidados también que hay que tener en el tema de intoxicación. El tema de sobreesfuerzos tiene mucho que ver con ergonomía. En algún momento habíamos hablado de la ergonomía. Es la postura que nosotros tenemos al momento de trabajar, ¿no? No es lo mismo levantar una caja, creo que habíamos puesto también este ejemplo, levantar una caja solamente usando los dos brazos que inclinando los pies y distribuyendo la carga entre los pies y las manos, ¿no? Que es en realidad lo ideal para que no caiga todo el peso en la espalda. ¿Ya? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ingeniero, Werner, dime. eh, ¿podría ampliar un poquito más sobre la seguridad con la lana de vidrio? Como yo trabajo con lana de vidrio, mayormente, no sabía eso de que produce cáncer. Es cancerígeno igual que el asbesto. Mira, el asbesto, por ejemplo, yo en mi caso he trabajado un tiempo con asbesto, igual que tú, sin mucho conocimiento y tampoco nos explicaban, ¿no? Agarrábamos con las manos y peor todavía, o sea, el asbesto viene en láminas y nosotros teníamos que cortar con amoladora, darle la forma, porque usábamos como sellos para empaques, o sea, para empacar, o sea, uníamos dos tuberías de alta presión en oleoductos y utilizábamos el asbesto, ¿no? Claro que tiempo después recién nos han explicado y es un elemento que comienzas a inhalar y es cancerígeno, ¿no? Obviamente que inhales un día, 2 días no te va a dar cáncer, ¿no? Pero que lo hagas constantemente, sí tiene esa tendencia de producir cáncer. Lo mismo pasa con la lana de vidrio. La lana de vidrio, si bien es un elemento que soporta altas temperaturas y ayuda a contenerse, si uno agarra una llama y comienza a querer quemar la lana de vidrio, no va a poder. Tiene una resistencia térmica bastante elevada. Pero produce como una especie de polvo. Este polvo que te comentaba que también salía del asbesto cuando lo desgastábamos para darle la forma circular de la tubería y después usarlo como empaque. Entonces, todas esas partículas que desgastábamos, inhalábamos. Los cuidados que hay que tener es barbijo y guantes. No puede llegar a tus brazos, no puede llegar a tus manos, peor todavía a tus manos, por lo que te comentaba, ¿no? El tema de las manos llevamos a la cara, llevamos a los ojos, ¿no? Entonces, uno tiene que tener por lo menos guantes, lentes y barbijo al momento de trabajar con asbesto y en este caso con la lana de vidrio, ¿no? ¿Por qué? Porque son elementos que son tóxicos y son cancerígenos. No te va a producir el cáncer ahora, sino es a la larga.
Hay muchas actividades que son así, mira, Werner. Incluso los que trabajan en el área radiológica tienen que tener cierto tipo de cuidados, porque los rayos X, a la larga, con el exceso, es por eso que las personas que sacan las placas radiográficas van y se esconden en un lugarcito y de ahí recién te toman la placa radiográfica. Porque si están expuestos y sacan constantemente al día, sacarán, no sé, unas 20, 30 placas, lo hacen eso durante un año, 2 años, ahí obviamente posteriormente van a tener pues problemas de salud, ¿no? Por el tema de la radiación. En este otro caso es por inhalación y contacto. El contacto, no sé si a ti te ha pasado, Werner, si has tenido contacto en tus manos, te produce una alergia, aunque leve, dependiendo de las personas. Hay personas que les produce alergia más fuerte. Por eso que es importante tener guantes y la ropa adecuada también, ¿no? Porque no puedes llevar en tu ropa la lana de vidrio, ¿no? No puedes transportar. Entonces hay que tener ropa adecuada, guantes, protección respiratoria, lentes, cualquier cosa que evite que tengas un contacto directo con la lana de vidrio. Entonces sí es cancerígeno, bueno, se lo considera como cancerígeno. Sí, ingeniero, sí, sí. He tenido picazón en la mano, sí, no, no sabía si lo trabajaba. Esto tampoco me ponía barbijo, ¿no? Pero no, no, constantemente no así, tal vez una vez al mes trabajaba con esto, con lana de brillo. El cuerpo tiene cierta capacidad de eliminar las toxinas, las impurezas, hasta cierto punto, ¿no? Porque después, si es continuo y no dejamos que el cuerpo reaccione, que el mismo cuerpo limpie, entonces ahí es donde comienzan ya a aparecer los problemas. Por eso les decía, no va a ser en un año, 2 años, puede ser a la larga, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar, o por lo menos cuidarte, ¿no? Así como tú mismo dices, ¿no? Me produce un poco de alergia esto. eh, no es porque sí, es lamentablemente la reacción que tiene la lana de vidrio. Muy pocas personas conozco que no les produce reacción. O les produce una alergia leve o es una alergia un poquito más fuerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias, ingeniero. Ya, Werner. ¿Alguien más que desee comentar, hablar algo o tenga alguna duda? Ingeniero, Honorato, dime. esa lana es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy como un polvo, ¿no? Que se puede absorber, porque yo varias veces había estado trabajando con eso, pero con los AFPs, con guantes, todo eso, pero aún así parecería que fuera espino de tunas, ¿no? Alguna vez tal vez lo picó así igualito, nos pica, ¿no? Incluso la ropa se pega ese polvo y hace escocer. Exacto, por eso es que se usa ropa especial. O sea, no vas a ir con tu ropa con lo que te vas a ir a tu casa a trabajar, digamos. O sea, te pones una ropa y después de eso trabajas. En las heladeras tenemos lana de vidrio, pero está herméticamente sellado, ¿no? O sea, ni los alimentos ni nada tiene contacto. Sí, ahora en las construcciones nuevas que ha aparecido de americanos, por ejemplo, esa había sabido llevar todo con esta fibra de vidrio, había sido ingeniero, con nosotros trabajador, y está protegido en el techo, tanto en la pared y todo, había sido, hay que trabajar con mucho cuidado, nada más sería, ¿no, ingeniero? Exactamente, Honorato. Sí, es un material, se considera como material peligroso, ¿no? Así como el asbesto que les comentaba, que también es cancerígeno, ¿no? Sí, eso nomás sería, ingeniero. Ya, muchas gracias, Honorato. ¿Alguien más que desee comentar algo? Ya. Eh, Vamos a quedar hasta acá, chicos. Un poquito comentarles, ¿no? No ha sido mi intención dejarlos plantados ni el día lunes ni el día martes. En realidad, aquí un cachito estamos grabando, por si acaso, esto lo voy a